Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Crecer, presentándote el capítulo La cosecha, donde Tomás Quinzacara, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre el fin de la vida cristiana. ¿Qué hay al final de esta carrera? ¿Y por qué vale la pena seguir a Cristo? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Uno de los momentos más lindos que yo creo que un humano puede vivir en su vida, y cualquier persona en realidad lo puede imaginar así, es cuando tú por fin puedes sentarte a cosechar los frutos que has estado trabajando durante toda tu vida. Hay una especie de mito porque es real, pero no tan real, que cuenta que George Washington, presidente de los Estados Unidos, en su último discurso mencionó que él lo que quería hacer para finalizar sus días era sentarse en aquel campo que había ganado con todo su trabajo, ver ese país que había tenido que fundar casi que él solo, casi entre comillas, porque él realmente solamente dirigió, no fundó nada, pero detalle histórico, y ahí poder por fin despedirse de la humanidad. Se dice que así fue, ese es el mito entre comillas, que él literalmente murió viendo desde su casa el mundo que había creado, la familia que había cuidado, todo lo que él había trabajado en su vida, y por fin pudo tener un poco de paz. Eso es cosechar al final los frutos que tú mismo sembraste. Porque eso es lo interesante. Hay un dicho muy popular que dice: lo que siembras cosechas. Y es una ley de vida. E incluso la gente que está muy alejada del cristianismo entiende que esto de verdad sucede. Si yo hago cosas malas en la vida, cosecharé cosas malas después. Si yo hago cosas buenas en la vida, cosecharé cosas buenas. Y yo sé que mucha gente puede decir: bueno, pero hay gente que no vive esa cosecha. Hay gente que no logra, por fin, cuando termina su vida, poder ver todo lo que hizo. Es cosa de pensar en, por ejemplo, cualquier famoso que no alcanzó a ver la revolución que generó su arte. Van Gogh, uno de ellos, muy interesante, un artista, un pintor, que murió en un psiquiátrico con poco y nada para comer. Entonces dice que se suicidó en un campo de girasoles y nunca vio los frutos que quedaron de su trabajo. Nunca cosechó esas hermosas pinturas que él hizo como una verdadera obra maestra, que hoy en día hay funciones, hay trabajos, hay cosas hechas netamente para Van Gogh, o sea, en honor a Van Gogh. Entonces, esto nos hace un poco cuestionar si esta ley de vida de que lo que siembras cosechas termina siendo tan real. Si bien Washington por un lado pudo ver la cosecha, vivenciarla, Van Gogh no pudo. ¿Podemos nosotros estar seguros que vamos a cosechar algo si hacemos cosas buenas en esta vida? No es bueno a veces ser autorreferente, pero yo sé que la familia Condominio que me está escuchando va a ser feliz de escuchar esto, y más aún yo sé que si bien la jefa de comunicaciones me puede retar, porque en teoría esto no puede tener una fecha determinada, esto tiene que ser algo que perdure para siempre, aunque me reten. Yo les quiero contar algo que viví yo ayer mismo.
Estoy grabando esto un martes. Y ayer lunes fue el primer día que yo tenía CEFAM, tener que ir a un centro de atención primaria a atender pacientes. Y viví por primera vez el coser un punto en un paciente. Para los que me conocen y saben que estoy estudiando medicina y todo este tema, para mí esto es un evento impresionante. Y yo pienso en decirles esto ahora primero que todo porque yo sé que todos aquellos que me conocen y que me están viendo a través de este video porque me conocen, van a sentir alegría conmigo. Y para aquellos que no me conocen y que me conocerán a lo mejor en un futuro, quizás en un futuro yo ya voy a estar egresado y para mí un punto no es nada. Pero esa emoción la tengo ya en este momento todavía en la punta de mis dedos, esa sensación de haber hecho algo que de verdad quería hacer. Y ese fue una pequeña cosecha de todo el tiempo que he estado trabajando, todos los viajes, todas las cosas que he tenido que hacer. Y yo sé que todos aquí pueden sentirse un poco empáticos conmigo en esa idea de tanto trabajo se puede resumir en un pequeño fruto, en una pequeña cosecha del momento. Y aquí viene la pregunta inicial de este tema. ¿Sacamos algo con ser cristianos? ¿Vamos a tener una cosecha? Yo estoy muy emocionado por haber estudiado medicina y poder haber hecho un punto, pero por ser cristiano, ¿tendré una cosecha? ¿Tengo algún premio al final? Déjame decirte que sí. Con eso ya estamos al otro lado y no tengo por qué contarte qué fruto hay al otro lado porque tristemente la vida del cristiano está hecha para que tú mismo descubras los frutos que vas a ir consiguiendo. Porque el cristianismo es personal. Jesús, en la Biblia, este libro que tengo aquí abiertito para leerles un versículo en específico, pero solo vamos a hacer un poquito más adelante. Jesús aquí mismo nos relató de que la vida del cristiano no iba a ser fácil, que probablemente iban a sufrir, la iban a pasar mal, iban a pasar hambre y sed, tanto normal como de justicia, y es muy fácil ver, por ejemplo, las bienaventuranzas o ver en pequeñas parábolas que fue haciendo Jesús a medida que avanzaba su ministerio, como él sabía que el ser cristiano, de real cristiano, no iba a ser algo agradable para la sociedad. Claro, durante un largo periodo de tiempo el cristianismo se adecuó a la sociedad en vez de luchar por lo que era bueno y se generó esta especie de triquiñuela donde había un punto neutro, un paraíso terrenal que no debía existir. Porque Jesús sabía que la vida del cristiano iba a ser difícil. Y durante todo este periodo hemos estado hablando de cómo una planta tiene que crecer, tiene que pasar mucho tiempo primero escarbando la tierra, brotando, teniendo frutos, relacionándose con el resto, para llegar a una cosecha, a un momento donde esa planta por fin es segada, es sacada para llevarla al trigal, para llevarla a comer, para llevarla a disfrutar básicamente ese tiempo y esa maduración que consiguió y convertirla en algo un poco mejor. Por ejemplo, una manzana que en un principio era una simple semilla, se convirtió en un árbol, del árbol salió la fruta y pudieron comer manzanas, jugo de manzanas y pastel de manzana. Al final llega un momento en que hay que cosechar esa fruta. Pero los tiempos fáciles ocultaron un poco esa verdad, de que la vida cristiana no es fácil, pero sí saca algo a cambio, mucho más a futuro de lo que nosotros realmente vemos. Ser bueno en esta vida sí te da frutos, pero muchas veces no vas a verlo. Vas a ser Van Gogh, una persona que pintó para terminar sin saber lo que pasó después. Algunos vamos a tener la suerte de poder ir viendo que ser cristiano sí trae resultados, viendo cómo ayudamos a otras personas, viendo cómo otras personas se sienten felices y reciben los beneficios básicamente de haberse topado con alguien que de verdad cree en Cristo y que de verdad quiere hacerle bien a la gente sin pensar en nada más que hacerle el bien. Pero Pablo, en una de sus cartas, compara la vida del cristiano como una maratón, como una carrera. Una carrera que claramente para los que han hecho alguna vez un poco de actividad física es agotadora.
Las maratones de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, no se hacen del día, de la noche para la mañana. Requieren un entrenamiento previo, requieren haber dado varias millas de trote suave, de aprender a concentrarse, a respirar bien, a tratar de avanzar. Una carrera universitaria, como bien comentaba al principio, no se saca de la noche a la mañana. Requiere varias horas de entrenamiento, de estudio, de disciplina, de trabajar. Una carrera no es algo sencillo. Por eso no quiero que te desanimes cuando te digo que la vida cristiana no va a ser fácil y no será fácil nunca. Y puede parecer una vida muy fácil cuando te la pintan como una especie de elemento que tienes que comprar. Pueden vendértela como algo fácil porque crees que tiene que ser lo que tú tomas y te mejora la vida como un level up en un videojuego, como una especie de suero del super soldado, como en las películas. Pero no es así. Los frutos, la cosecha de la vida del cristiano, que sí existe, sí hay algo bueno en ser cristiano, es a largo plazo, nunca a corto plazo. Y probablemente, como veíamos en capítulos anteriores, como comentábamos, tú puedes sentir que en este momento tu vida como cristiano, tu vida como planta que está creciendo, estas son falsas, lo siento, pero una planta que está creciendo, está estancada, está sufriendo. Y no es fácil, obvio, porque Jesús sabía que ser cristiano requiere ir en contra de lo que el mundo dictamina que es el éxito. Ese éxito que George Washington quería conseguir, que era poder sentarse a ver cómo el mundo era libre, sin darse cuenta que todavía había un montón de gente en su país que no era libre. Para los que son bien críticos con la historia, sabemos que George Washington, si bien se pinta como un tremendo héroe, no fue el héroe que le mostraron, porque él también tuvo errores. Pero ese éxito que él cosechó con su propio esfuerzo era un éxito además efímero. Duró un par de años y murió. El éxito, la cosecha que te ofrece el cristianismo, además de ser a largo plazo, de una carrera larga y maratónica, es eterno. Y en Isaías 65, y miren, esto es súper curioso porque Isaías termina el capítulo 66, se termina de saber de él. Isaías es un libro de la Biblia que fue escrito por un profeta que vivió muchas cosas, que tuvo que trabajar mucho para entregar su mensaje y que a través de la misma escritura que uno puede leer acá, fue madurando, fue aprendiendo de su vida, fue viendo cómo cada paso que daba, algunos eran erróneos, otros eran correctos, hasta llegar a un punto donde él ya entendió un poco más allá. Es un profeta súper interesante para estudiarlo en profundidad. Pero en su capítulo 65, él ya está sentando cabeza. No digo que la haya terminado de sentar, porque tristemente poco después de escribir estos versos, él muere por mano de su propio pueblo que había estado profetizando. Pero aquí en el capítulo 65 inicia con el castigo, con lo que va a pasar malo para todos los que no creen en Jehová, en ese momento, que en realidad no tiene nombre para los judíos, pero esos son detalles apartes. Pero este Dios todopoderoso, que nadie que no crea en Él y que se rebele contra Él va a sufrir, al principio aparece en este capítulo, pero luego aparece esto, y que es lo interesante. El capítulo 65, entonces, versículo 17 dice: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero ya no habrá memoria, ni vendrá más pensamientos. Gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Suena irónico, un poco cruel, en verdad, el
ver cómo después de hablar de un castigo y del sufrimiento y que van a tener llanto, van a tener ira, van a ver cómo su realidad se desploma, llega este mismo Dios de la ira y cambia el discurso y dice: pero yo crearé un cielo nuevo, una tierra nueva, tú tranquilo. Y ya no te vas a acordar más de las cosas malas que pasaste en este mundo. Para una persona que no conoce a Dios, y yo creo que puede ser este tu caso, puede ser incluso algo tonto. Porque estos cristianos creen en un Dios que va a castigar a la humanidad, pero va a salvar a unos pocos. Creemos en un Dios que es amor, que es distinto a este Dios que aparentemente no es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Aparentemente, porque realmente sí lo es. Creemos en un Dios que es amor y que además no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie pase por su castigo. Y cuando uno es cristiano, se da cuenta que en verdad este mundo está lleno de castigos pequeños porque este mundo no es de Dios, no es de Él. Él lo perdió hace mucho tiempo. Lo perdió en ese momento en que se lo regaló a Adán y Adán se lo regaló a la serpiente que estaba en el árbol. En ese momento Dios perdió el control completamente de esta tierra y de este cielo y de este lugar, que día a día se destruye un poco más. Él ya no es dueño y no puede hacer nada por ello. Por eso su promesa aquí es crear todo de nuevo. Y todos los recuerdos que tengamos de aquí, malos principalmente, ya no van a aparecer. Recordaremos algo en ese futuro próximo o no tan próximo. Para mí es próximo, no sé para ti, pero para mí es próximo. Cada vez queda menos tiempo para que Dios realmente se termine de manifestar. Pero ¿habrán recuerdos? ¿Servirá de algo todo lo que estamos viviendo acá para ese momento? Sí. Cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que nosotros, los seres humanos, fuimos la única, por así decirlo, raza, especie, conjunto evolutivo, como quieran llamarle, que se equivocaron. Los únicos que cayeron, y la Biblia lo recalca, están los ángeles caídos y los humanos, nadie más. Y vivir todas las experiencias que vivimos acá, malas o buenas, van a hacer que nuestro carácter y nuestra forma de vivir mejoren. Van Gogh no pudo haber sido pintor de un día a otro. Esto parece repetitivo, pero es verdad. Si Van Gogh hubiera partido pintando y esos fueran sus cuadros perfectos, no habría seguido siendo pintor y listo. Viva la vida feliz y alegre para toda la vida. Él requiere que todas estas cosas malas le vayan pasando para que su arte vaya mutando. De ahí a que uno de sus cuadros más famosos era la pieza que era del tamaño de una caja de fósforo, una caja de cerillos, como le dicen en otros países. Enana la pieza que tenía él, y la pinta, y esa pieza de estudio de Van Gogh se vuelve uno de los momentos más bonitos que hay en su arte. Requería de esos momentos. Nosotros también requerimos de los momentos acá. Requerimos vivir un poco la vida. Requerimos conocer un poco de todo este mundo, porque en este mundo también hay alegrías. Y también podremos cosechar pequeñas frutitas, pequeños momentos, pequeños recuerdos que quedarán para la eternidad. Pero lo que suframos aquí, lo olvidaremos. Por eso, cuando Jesús estaba en la tierra, tranquilamente le decía a sus discípulos: chiquillo, ser cristiano es para sufrir. Ser cristiano no es para cualquiera. Y no es por meterte miedo, es por decirte la realidad. Porque si yo quisiera venderte el cristianismo, te lo puedo vender fácilmente. Porque hay miles de promesas en la Biblia que están esperando para que las encuentres y están esperando para que las reclames. Pero no va a ser fácil el 100% del camino.
Claramente no. Y como no va a ser fácil, nos entrega Jesús en sus promesas otro momento súper interesante. Porque Él dice, ¿saben qué? Yo en prontos días me voy a ir, en un momento de la Biblia. Me voy a ir luego. No voy a seguir acá y la voy a sufrir. Y para todo aquel que haya visto, por ejemplo, La Pasión de Cristo de Mel Gibson, se da cuenta de que Él la sufrió igual que lo que nos prometía, incluso peor. Él les dijo claramente, yo la voy a sufrir. Y si quieren estar conmigo, bienvenidos sean, pero la van a sufrir también. El que quiere estar a mi izquierda o a mi derecha tiene que sufrir lo que yo voy a sufrir. Pero he aquí la promesa que les doy. Que yo, una vez muerto, primero que todo voy a resucitar. Algo esencial en el cristianismo. Debemos saber que Cristo resucitó. Pero además, les voy a preparar un lugar para que estén conmigo y podamos pasarla bien. Ahí sí. En un lugar donde la gloria, la cosecha de nuestra vida no va a ser efímera. Por ende, nos entrega dos opciones. ¿Quieres vivir una vida eterna de gloria, pero sufriendo en el camino? ¿O quieres vivir una vida donde puedes hacer lo que tú quieras, pero sin una eternidad después? Simplemente te vas a dormir un día y no vas a despertar más. Bueno, no sabemos cómo vas a morir, pero es una forma de decirlo. Te vas a dormir y no vas a despertar más. Porque de hecho incluso la Biblia dice que los muertos nada saben, entonces más encima no vas a saber si es que tus hijos la pasaron bien con tus herencias, si es que tus nietos la pasaron bien con tus herencias, si es que todo tu trabajo va a valer la pena. Porque en esta vida, en esta tierra, todo se destruye. Incluso la Biblia también dice, no guardes oro donde el tiempo corrompe, donde la polilla carcome, donde todo se pudre. ¿De qué me serviría tener una cosecha enorme de trigo si lo voy a dejar guardado en un granero y en 1 año, 2 años se me va a pudrir? ¿De qué me sirve vivir una vida llena de éxitos si en un futuro me voy a morir? Imagínense ahora, por ejemplo, pudiéramos revivir a Van Gogh y a Washington. Van Gogh, viendo todo lo que pasó con sus obras, tendría una sensación tan increíble. Yo creo que le vibrarían las manos como me vibraban a mí en lo que les conté al principio. Pero Washington, en cambio, se daría cuenta de todo lo que ha pasado y las cosas que a él no le gustan que han pasado en su país. Porque, señores, no es secreto de nadie que George Washington era racista. Y ver, por ejemplo, a Barack Obama como un expresidente para él sería rasgador de vestiduras. Todo lo que él trabajó se perdió. Él solamente quedó como un personaje histórico muy importante, pero todos los avances, incluso su partido político, los federales, desaparecieron, porque él, en cierta forma, vio los frutos en el momento efímero, pero no trabajó por el bien en plenitud. Les invito a que revisen bien un poco ese momento histórico. Él no buscaba hacer el bien realmente, y cuando ve ahora en esta situación hipotética su cosecha, se va a dar cuenta que en verdad lo hizo mal. Probablemente sufra y la pase muy mal. Por el otro lado, Van Gogh, que siempre trató de hacer cosas bien, trató de controlar su mente, controlar su cuerpo para que su arte pudiera florecer, va a poder ver ese momento glorioso. Ahora imagínate tú, ¿qué estás construyendo? ¿Qué quieres sembrar? ¿Qué semillas has sembrado? ¿Y qué de eso vas a cosechar? ¿Vas a cosechar algo bueno? Porque el cristiano, el que es de real cristiano, de esos que son fieles y que de verdad terminan sufriéndola, porque de verdad en este mundo ser cristiano no es fácil, van a despertar en un tiempo más, dándose cuenta de que todo lo que hicieron de verdad tuvo su fruto. Pero aquel que es malo se va a dar cuenta que no consiguió fruto de nada, incluso le salieron frutas podridas. ¿Qué quieres cosechar tú? Yo te invito, de verdad te invito, a tratar de buscar esta cosecha
en un cielo nuevo y una tierra nueva. La gloria que es efímera. Puedes buscarla, sí, pero trata de buscar esa gloria, ese ideal que aquí nos están prometiendo. Una eternidad de gozo, una eternidad de felicidad. Ojalá pronto, porque el problema es que también la Biblia nos dice, nadie sabe cuándo va a pasar, nadie sabe ni el día ni la hora. El mismo Jesús, cuando estaba acá en la tierra, sabía cuánto se iba a demorar en volver, pero va a volver. Ha cumplido un montón de promesas en esta Biblia. ¿Por qué no cumpliría esas que dicen que va a haber un futuro glorioso? Y ojalá más pronto que tarde, cuando vuelva, pueda cosechar a esa fruta, a esa planta que logró crecer, como hemos visto en esta serie, un crecimiento completo, total, integral, y que sea de real. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.